Hola amigos, bienvenidos a Rimmel 35. Aquí estamos con todos vosotros dispuestos a compartir nuevos misterios y hoy tenemos uno muy especial que estoy convencido de que a la mayoría de vosotros os va a cautivar, porque vamos a hablar del gran misterio de la Atlántida. Vamos a ver qué más registros escritos existen sobre este misterioso lugar, este misterioso continente habitado supuestamente por entidades desconocidas que dejaron una descendencia, los atlantes. Vamos a ver cómo se diseminaron estas criaturas, esta especie de híbridos, y todo esto más allá de la cita famosa que hizo Platón sobre la Atlántida. Para todo eso, hoy tenemos a nuestro amigo y colaborador habitual, Diego Muñoz. Hola, Diego, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme como siempre. Y nada, estamos aquí preparados, maestro. Muy bien, amigo, pues vamos a ver por dónde empezamos porque veo que llevas información de primera mano candente. Sí, En primer lugar, más allá de Platón, ¿qué es lo que sabemos de la Atlántida? bueno, sabemos que es el origen de los dioses. Y sabemos que fue un continente que se hundió en una noche. Las personas o las razas que sobrevivieron se expandieron por la Tierra. Eso podemos dar fe a día de hoy. Pero bueno, todos hemos escuchado la misma historia siempre de la Atlántida, pero hay una historia oculta, una historia que está en los textos sánscritos Vedas. Recordemos que los europeos, los occidentales, tenemos prohibida la entrada a los templos donde están estos textos. Solo 4 personas en el mundo han podido manejar esta información. Uno de ellos era Elena Blavatsky, la única mujer europea que ha podido acceder a los textos Vedas. El texto más antiguo Veda, escrito por una mano humana, tiene 18.000 años. Atención que nos remontamos muy atrás en el tiempo. Las razas, el origen de las razas se remontan muy atrás. De las razas humanas. Sí, de las razas humanas. Pero como vamos a ver, estaban muy bien diferenciadas unas razas de otras. Pero antes de entender la Atlántida, tenemos que entender el diluvio, la raíz, este conocimiento perdido. Que yo sepa, solo 4 personas tienen esto. Una de ellas es la erudita Ruth Rodríguez Sotomayor, Ricardo Acunda Díaz, un argentino lingüista que solo tiene 3 libros, pero son una maravilla. Un libro está en la Biblioteca de Madrid, el otro pertenece a la señora Ruth Rodríguez y el otro libro creo que pertenece a una sociedad lingüista francesa. Son joyas, ¿de acuerdo? Aquí hay un personaje que destaca, que es Guamán Puma de Ayala, descendiente directo de los príncipes guacariscas del Perú. Este hombre tuvo en sus manos una información privilegiada. Y la vamos a contar aquí ahora mismo. Pero a ver, el diluvio, me estás hablando, que tiene algo que ver con todo esto, pero ¿la Atlántida sería antediluviana o postdiluviana? No, la Atlántida fue antediluviana. Antediluviana. Se hundió y luego los supervivientes de ese cataclismo se esparcieron por la tierra y eso está reflejado en los libros líticos de piedra maya y aztecas y también en los textos Vedas. Tenemos dos fuentes muy fidedignas. Lo que pasa es que hay que entender una cosa: cuando los europeos lleguemos allí, todo lo que no era latín era pagano. Entonces lo destruyeron todo, destruyeron nuestro legado, muchísima información. Como por ejemplo, ellos sí tenían un idioma. Ellos tenían el idioma cario, el proto-sumerio. Proto-sumerio, proto es antes que Sumeria. Claro, esto pertenece a la cultura Alobeit. Sí. Y ahí, pues, el famoso yacimiento de Jarmo es donde se encontraron las estatuillas reptilianas, estas que hay aquí atrás. Correcto, Esto David. pertenece a la cultura proto-sumeria Alobeit. Sí, es que es alucinante, pero también la podemos relacionar con el proto-boliviano y con el rongo de Pascua. Pero bueno, esto para no extendernos vamos a ir a la Atlántida. En la Atlántida hubo una guerra efectuada por los gigantes, una princesa y el rey del mar, que luego lo veremos. Los gigantes quisieron poseer a Baroni,
la princesa Atlante, la última princesa conocida Atlante, que yo, Diego Muñoz, creo que era la dama de Elche, por las características físicas y porque se han encontrado monedas suyas en Utah y en muchas otras partes del mundo. Y las coronas, las orejeras, son orejeras reales. Y a la estatua, si le dan la vuelta, tiene un collar con 7 puertas y los 7 sabios. Es que todo encaja. Bueno, los gigantes quisieron poseer a esta princesa. El dios del mar, que era Enki, o Gea, o Idor, que era como se le conocía en la Atlántida, Idor, el dios del mar, esto fue un insulto para él, porque digamos, los Nefilim, los gigantes, competían con el poder de los dioses ya. La Atlántida estaba sobrepasando al poder a los que los crearon, para que nos entendamos. Pero ¿quiénes eran los dioses creadores de la Atlántida? Empecemos por ahí. Sí, vale. Si quieres, te digo la lista de dioses del panteón atlante. Empezamos el rey Cayapa, 7 pies de alto y pelo rojo. Este fue uno de los que sobrevivieron con su mujer Didi del hundimiento y llegaron a costas de Perú. Este rey Cayapa fue el padre de los Daitias, de los gigantes, de pelo rojo y negro. Otro de los dioses era Arcón, dios del caos. Es que hay que entender una cosa. Antes se diferenciaban por el color del pelo y por la altura. Los dioses, cada dios tenía un pelo diferente y unas características diferentes. ¿Esto correspondería a una raza diferenciada? Correcto, sí, David, muy bien. Y luego lo veremos. El dios Arcón, dios del caos, tenía el pelo negro. El dios Agapa con G. Fíjate cómo cambian las palabras con los milenios. Agapa, diosa de las cosechas, tenía el pelo rojo. Apostocos, diosa de la sabiduría, tenía el pelo negro. Dicastis, pelo negro, sacerdotisa y guardiana. Apoquimi, diosa mensajera, de pelo rubio. Aztecos, luz y fuego, pelo rojo, dios de la ira. Basiclu, tú fíjate los nombres como... Es que parecen nombres incas. Pero también sumerios. Sí, también. Claro, pero Basiclu es... ¿sí? Totalmente. ¿Hay algún dios, pregunto, ¿hay algún dios que exista la O, la vocal O? Sí, Idor, que es Gea y es Enki, que es el dios de la tierra y las aguas. Me extraña porque en sumerio no existe la O. No hay vocales, ya. Pero bueno... Pero tenemos que... Esto es muy importante. Las lenguas muertas y las culturas perdidas, hay que entenderlo bien porque... Aunque la palabra escrita se escriba de otra manera, el origen es la fonética. Es como la palabra can. La palabra can se relaciona con linajes reales de can en azteca, olmeca, en México es serpiente o nido de serpientes. Aunque los griegos la cambiaron al perro, pero eso es posterior. Ajá. A ver, un momento. Para que el público no se pierda... la palabra can dices que significa serpiente. Serpiente o hijos de la serpiente o nidos de serpiente. Esa es la traducción fonética real de esta palabra, aunque luego los griegos y el latín puso can en la constelación de Sirio como el perro, pero el canis mayor, sí. Una claro. Cosa, según tu opinión, este término can... Sí. ¿Podría de alguna forma implicar que estos dioses tendrían algo que ver con reptilianos? Sí, correcto. Sí, David. Es que la serpiente está muy arraigada a todas las culturas, sobre todo a las culturas de Mesoamérica, Preamérica y todo lo que luego fueron los países del Sol. Pero lo que me sorprende es que estos dioses tengan cabello, porque los reptilianos, en principio, que yo sepa, no tienen cabello. Pues, ¿podrían ser quizás seres humanoides parecidos a nosotros, pero con características reptilianas? Yo creo que eran pequeñas partes de diferentes razas. Ya dijimos que estaba la raza polar, la raza lemuriana, la raza hiperbórea, la raza polar, la raza abril y la raza futura, que somos nosotros. Yo creo que estas razas, estaban muy bien diferenciadas físicamente y distribuidas por el globo. Y estos seres representan que, al igual que con Sumeria, que fundan la civilización, crean genéticamente a través de varias mezclas al ser humano. Estos hicieron lo mismo en la Atlántida, crearon los atlantes, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta que ellos
los de arriba, por llamarlo así, no han tenido solo un contacto. Que yo sepa, han estado aquí muchas veces, pero 3 de esas veces, una fue en Egipto, otra en Sumeria y otra fue en Mesoamérica. Han sido tres contactos fuertes que han marcado a la humanidad. Y nos hablabas de una guerra. Sí, de una guerra por una princesa, por la princesa Baroni. Esto está escrito en piedra, ¿eh? ¿Pero qué es lo que querían de esta mujer? Querían poseerla, pero eso era un insulto para los... ¿Pero cómo? ¿Poseerla cómo? Casarse con ella. Ah, vale. Sí, un gigante que fue incluso tachado su nombre, un gigante de pelo rojo de 7 pies de altura, quiso a la hija de Enki, la princesa Baroni, la princesa de las aguas. Y eso fue un insulto para Enki. ¿De acuerdo? Lo que hizo es subir el nivel de las aguas y acercar la luna a la Tierra. Y así es como los Vedas, en sus textos, y los mayas explican cómo sucedió el diluvio, por una guerra. O sea, me estás diciendo que ese desastre supuestamente descrito en varios sitios, en varias fuentes, de que la Atlántida se sumió en una catástrofe, es debido a que eran capaces de aproximar la luna hacia la Tierra para hacer subir las mareas. Sí, siempre se ha dicho que Enki poseía el poder más destructivo de todos, que es anegar la Tierra. Y ellos le llamaban la joya a ese poder, la joya. La joya, las palabras derivan con el tiempo, con los milenios. Pero esto podría ser una atracción gravitacional, quizás, alguna arma capaz de... Yo creo que cuando ellos se referían a la joya era la luna, porque la joya brilla y la luna brilla muchísimo también. Y los pueblos de antes, pues veían la luna brillar, ¿no? Pues nos tenemos que poner la tesitura de cómo pensaban los pueblos de antes. Antes intentaban explicar lo que veían con las palabras que tenían. Pero entonces me estás diciendo que la Atlántida se hunde. Sí. No sabemos dónde está. Y evacúan antes esas civilizaciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Con embarcaciones? ¿Con naves tecnológicas? ¿O cómo evacúan ese sitio? Hay registros con embarcaciones. El rey Kayapa abandonó con su esposa Didi en 14 embarcaciones gigantescas con partes de la raza futura, que éramos nosotros. Nosotros éramos una raza subyugada a ellos. Nosotros ahí no pintábamos nada. Estábamos en otro tiempo, éramos una raza subyugada a ellos. A los daitias y a las otras razas. Pero el rey Kayapa salió de la Atlántida y llegó a las costas de Perú. Esto está escrito y esto está confirmado. Y si quieres empezamos con los datos porque esto ya es de libro, ¿vale? Adelante. El sabio y erudito y príncipe Guaman Puma de Ayala, descendiente de los Huacariscas de Perú, este hombre instaló el reino de Quito, que luego lo veremos. Se confirma que los atlantes, los caras y los guaras, conjuntamente con los íberos, están relacionados porque llegaron a las costas argentinas. Los íberos, los tupiguaras se extendieron por Brasil y los guaras se quedaron en Mesoamérica. Esto es lo que ellos cuentan. Y ahora aquí hay un dato muy importante, que lo tengo aquí. Las crónicas del sacerdote Juan de Velázquez describen como a las costas de Perú y Ecuador llegaron grandes navíos con gigantes de pelo rojo y negro, una raza muy bélica, que huyó de un continente hundido y se aposentaron en las costas de Perú. Pero es que luego, días más tarde, también comentan estas crónicas detalladamente, además porque da descripciones de cómo eran, que a los días otro pueblo apareció llamado los Caras, un pueblo noble de pelo oscuro y pómulos exaltantes. Estos, al ver al otro pueblo, al pueblo de los gigantes de pelo rojo, huyeron hacia el interior, porque eran un pueblo bélico. Y aquí vemos cómo se diferencian dos razas perfectamente. Los caras y los gigantes. Como los caras, al ver a los gigantes que habían sobrevivido tan bien del hundimiento, se alejaron de la costa y se fueron hasta la ciudad o el reino de Caras, que hoy en día es llamado Bahía de Caraqués. ¿Bahía de qué? Bahía de Caraqués. Antiguamente era el reino de Caras. ¿Y dónde cae eso? ¿Dónde cae? Esto está en Perú. En Perú. Sí. Es alucinante. Bueno, antes las fronteras no estaban obviamente como ahora, ¿no? Pero bueno, esto es... Pero vamos a ver, la Atlántida se supone que tenían una gran tecnología. Sí. Era tan grande que sus navíos eran simples y perfectos. Así lo describen. Tenían una tecnología tan grande para navegar
Coño, perdón por el taco, voy a echar €1 a la hucha de los tacos. Ellos eran grandes navegantes. Luego lo veremos como llegaron, siguiendo la ruta del sol, llegaron hasta la Polinesia. Imagínate si eran buenos navegantes. Y de aquí, de este punto, permítame, David, que haga un inciso, podemos explicar esto, cómo hay una conexión directa entre él, aquí lo tenemos, vaya. En pantalla. ¿Sí? Mira, así se ve mejor. Tenemos una conexión directa entre el idioma pro-bolivariano, pro-índico y rongo de la isla de Pascua. Fijaos, más de un 80% de afinidad estructural lingüística. ¿Por qué? Porque cuando bajaron las aguas, los 3 pueblos blancos salieron de la galería de la tierra y otros llegaron en barcas a las costas de Mesoamérica. Y de ahí llegaron por toda la ruta del sol hasta Sumeria, formaron el pueblo de los etruscos, Sumeria y al final, más cerca, en nuestro tiempo, Egipto. Pero todo esto es anterior a Sumeria, lo que estamos hablando. Nos estás contando la diseminación, cómo se diseminaron estas diferentes culturas que integraban la Atlántida, para que nos entendamos. Sí. O sea que hay casi, podríamos decir casi un 80% de esas gentes en Latinoamérica, concretamente en Perú. Y vamos a decir dónde. Es alucinante. Bueno, y Argentina también has citado. Sí. Permíteme, David, que haga un inciso, ¿vale? Para rellenar la información y ya nos metemos a donde tú quieras, ¿vale? Disculpadme, que es que a veces es mucha información y me pongo nervioso. Los libros Vedas, estos que hemos hablado que tienen más de muchos, el más antiguo tiene 18.000 años, ahí también coincide con las crónicas del sacerdote Juan Velázquez, que el rey Cayapa con su esposa Didi huyó de la Atlántida, padre y madre de gigantes. Y su hijo, atención aquí, que nos metemos directamente en los mayas, el hijo de este hombre, Cayapa, que su nombre en Veda es Prayapati, el padre de la humanidad, tuvo un hijo que se llamaba Asura Maya y era el más grande astrónomo de nuestro planeta, según la cronología Veda y según los estudios de Ricardo Acunda Díaz, uno de los 4 hombres que han podido barajar esta información que tenemos aquí. Atención, de ahí el nombre de los mayas viene de Asura Maya. ¿Cómo es posible que perdón, que este nombre, Asura Maya, un nombre proto-índico de Mesoamérica, lo podemos llamar como queramos, un nombre inca, tiene un nombre en la historia Veda, en la historia hindú, que es Prayapati, que es el padre de la humanidad. Tenemos 2 textos antiguos que coinciden en la fonética y en los nombres. Incluso dan otros nombres a la misma persona. Porque la raíz vino de allí. Porque los sobrevivientes de la Atlántida llegaron a Mesoamérica. A la cueva de los tallos. A la cueva de los tallos. Y aquí tenemos un abecedario. Este es un idioma cario. Esto es idioma cario. Esto se está estudiando actualmente para tener completamente el alfabeto atlante. Madre mía. O sea que entonces existe un lenguaje atlante. Sí, por supuesto. Aparte del lenguaje enoquiano, que era el lenguaje que hablaban los ángeles, que es el que describe Enoc. Sí. Pues, hay 2 idiomas, 2 pilares fundamentales de conocimiento perdido, que es el idioma atlante y el idioma enoquiano. Madre mía. Esto es completamente contrastable. Por eso en la cueva de los tallos se encontraron símbolos de las 3 grandes culturas del mundo juntas ahí. Porque salieron de ahí, luego se expandieron, pero en un principio nadie sabe cuánto tiempo estuvo anegada la Tierra cuando se hundió la Atlántida. Pero entonces, vamos a ver, entonces me estás diciendo de alguna forma que estos atlantes o algunos de estos dioses se ramificaron también para fundar culturas como la maya o los incas. Correcto, David, muy bien, sí, claro. Esto es revolucionario, esto tiene unas implicaciones tremendas. Ahora es la hora de flipar, como digo yo. A esta gente se le llama, a estas personas o a este pueblo, a esta raza, para explicarme bien, se le llama Cara Maya, la raza madre. En la provincia de Esmeralda, al norte de Ecuador, allí viven los únicos descendientes del rey Cayapa, actualmente. ¿Y cómo son? ¿Son, digamos, el color de piel es oscuro? ¿Cómo son? Son más blancos que los demás
nativos del lugar, de los demás americanos, pero se diferencian en que tienen la cara con facciones europeas. Tienen los pómulos muy altos, tienen un patrón de belleza muy parecido a los nativos de Norteamérica. Es decir, esto en Ecuador, ¿eh? Sí, en Ecuador, claro. Descendientes directos de esta raza cara maya. Sí. Y esto es alucinante. Y yo, pues me lo pregunto, ¿cómo es posible que en muchas culturas del mundo se describan nombres védicos? En los incas, los mayas, en Sumeria, hasta, como hemos visto, en idioma rongo de la isla de Pascua. Imagínate. Tienen nombres védicos. Y ahora, si quieres... Un momento. Déjame un momento para que el público no se pierda, porque es mucha información, Diego. Claro, Vamos a ver. Todo esto es increíble porque la arqueología oficial no contempla la posibilidad, ni siquiera remota, de que haya habido conexión entre culturas separadas por tantas distancias y tantos milenios. Pero tú nos estás diciendo que hay una conexión clarísima entre la Atlántida y todos estos puntos de la Tierra. Sí, y ahora... Esto es digno de investigar, Diego. Estás haciendo un trabajo increíble. Porque recordemos que la ciencia ortodoxa le da miedo meterse en estos textos. Se intentaron traducir, pero resultó que muchas de estas traducciones lo que ponía eran denuncias de lo que estaban haciendo los occidentales y los europeos allí. Por lo tanto, eran tabú todos estos documentos. Y los que se salvaron, porque allí destruyeron todo. Libros que estaban escritos en piel de plátano, libros en los líticos, de piedra, maya y aztecas. Todo eso quedó destruido porque según ellos era pagano. Pues ahí se destruyó mucha información. Menos mal que podemos contrastar lo que hay de información con los textos Vedas, sánscritos hindú, que esto es lo más antiguo que hay, mucho más que Sumeria. Y aquí tenemos un dato para ver la unión claramente. Y esto no se ha dicho. ¿Cómo es posible que en el cuadro de las eras mayas figuran las épocas cronológicas Vedas? En la cuenta larga maya figura el Satriyuga, el Triyayuga, el Parayuga y el Kali Yuga. O sea, la cronología de los Vedas está en la cuenta larga maya. Y esto es comprobable. Más de 1000 eras mayas representan un día del Brahma. Esto es una prueba de que el sánscrito y el runa siri y el idioma cario protosumerio están unidos. Están unidos por una base, que es la Atlántida, y el hundimiento de ese continente y la expansión de toda esta gente y ese conocimiento que luego se diluyó. Ajá. Pero, ¿dónde crees tú que está la Atlántida? Bueno, yo creo que antes la fisonomía de los continentes no era como ahora. Yo creo que está rota y esparcida. Creo que pasando las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, ahí se pueden encontrar resquicios. Pero es que en las costas de Japón, las ruinas de Yanagumi son pirámides sumergidas. Y hay, como veréis en las fotos, hay una piedra inmensa con un inca. Con un tocado de plumas inca. Pero una cosa, Diego. ¿Cómo puedes decir que se ha, digamos, esparcido los restos de una estructura que, lógicamente, no flotaba? Tú dices que se hundió. Estamos hablando de un continente, son tierras. Sí. ¿Cómo ha podido esto llegar a Japón, desde el estrecho de Gibraltar hasta Japón? Por el movimiento. Es que la Tierra antes no era como ahora. Estamos, ya lo he dicho al principio, estamos muy atrás en el tiempo, más atrás que Sumeria. Sumeria es muy reciente, 5.000 años, 7.000 como muchos. No ¿Tú crees? ¿Estás seguro? Yo creo, claro. Bueno, es mi opinión y puede ser completamente subjetiva, pero yo creo que Sumeria más de 50.000 años y creo que me quedaría corto. La ciencia oficial dice entre 5.000 y 8.000 años. Sí, lo he dicho por... Perdón, 6.000, 8.000, más o menos. Sí. Pero yo creo que, hombre, en Egipto ya, que se supone una civilización algo posterior a la Sumeria, sí. Ya hay vestigios que van más allá de 100.000 años, muchos hablan. Entonces, yo creo que la Sumeria puede ser, pero vamos, antiquísima. No niego que la Atlántida pueda serlo aún más, pero... Y la cueva de los tallos más, David, la cueva de los tallos más. Y aquí está la prueba. O sea, esto es protosumerio lineal.
si es proto-sumerio y se encontró en los tallos, es antes que se inventara el sumerio. A ver, muéstralo. Sí, esto es de la cultura Alobeit. Esta es la cultura Alobei y aquí tenemos Rongo Rongo, la cultura Bolivia-Perú y la proto-índica. Todo esto se encontró en los tallos. Todo esto se ha encontrado en los tallos, en Bolivia y en la isla de Pascua. Madre mía, madre mía. Claro, ¿Cómo se ha diseminado todo esto? Claro, por esto digo que la lengua, la fonética es la clave. Es la clave. Pero ¿qué se supone que, o sea, las gentes, los habitantes de la Atlántida se diseminan? Sí. ¿Pero qué sucede con los dioses? Los dioses no les pasa nada. No, bueno, eso ya no lo sabemos. No, yo lo que sé es que desaparecieron. O sea, ellos... Bueno, desaparecieron, pero seguramente ellos también se diseminaron en esos otros puntos de la Tierra para seguir fundando otras civilizaciones, Diego. Recordemos Viracocha, Totel-Atlante en Egipto, Hermes Trismegisto, hay muchísimos dioses esparcidos por el mundo que recorrían los cielos con sus vimanas o con sus máquinas de fuego. Vale. Una cosa, háblanos de Tot. ¿Tú crees que...? Porque hay muchos sitios que señalan que Tot era Atlante, ¿no? Sí, Tot egipcio. Sí, bueno, tengo el nombre suyo que era... allí en la Atlántida se le llamaba Totka. ¡Anda! Rey del conocimiento y la magia sacra y guardián de las mentes y los recuerdos. Sí, esto encaja mucho con el Tot egipcio, sí. Pues ya, pero le ponen la K siempre. La palabra K, lo que hemos dicho, el origen de la palabra K es Mesoamérica, es Inca, es Maya, Teca, Olmeca. Una cosa, ¿se hace alguna citación de este personaje de Totka que dices? ¿Se hace alguna alusión sobre la escritura, que era precisamente su característica, era el gran escriba de los dioses? Allí se representaba con una pluma de Ibi, con una cabeza de pájaro, porque según dicen era de la raza aviar. Ah, pues es lo mismo que Tot, sí. Sí. Y con una piedra, que él era donde así se representaba allí. Sí, pues es el mismo, ¿eh? Sí, Dios de dioses, ¿eh? Sí. Luego también está simbolizado por Mercurio. Sí, el mensajero, Hermes, el mensajero. Sí. Bueno, es el único que tiene acceso a los dioses. Y reparte ese conocimiento, ¿no? Sí, es verdad, David. Y recuerda que era de los únicos dioses que podía convocar a los dioses cuando él quisiera. En asamblea, sí. En asamblea. O sea, era poderoso. Recordemos que hay textos que dicen que hace 11.000 años, muy recientemente, Tot guardó las 16 tablas esmeraldas debajo de las pirámides o debajo de la Esfinge, en la sala, ¿cómo la llamaban? A esta sala tenía un nombre y también había unas planchas y también había escritura y había muchísimas cosas. La sala hermética puede ser, no sé, perdonadme si me equivoco. Otra cosa, este Totka Atlante, sí. Totka, ¿se hace también alusión a la medicina? Porque Tot estaba relacionado y vinculado con la regeneración del cuerpo, incluso la resurrección de los muertos. Es decir, hablamos de una biomedicina muy avanzada. Sí. No sé si este Totka se hace alusión a la medicina. Bueno, yo creo que es que la medicina de antes era la magia. La magia, vale. No, pero que ya con lo que nos has dicho, estamos hablando de las mismas características del Tot egipcio. Es increíble, es el mismo. Solo que a este lo llamaban Totka. Totka, sí, es que la palabra K está muy arraigada y muy atrás en el tiempo. Significa en muchas culturas serpiente, o hijos de la serpiente, o nido de serpientes en México, o en tupi guaraní es la casa de la serpiente. Por eso a mí me extraña que sirio, los griegos y luego en latín también, pues le hayan puesto can, como de perro. Pero can, la fonética es K, es igual, en realidad es serpiente porque viene de más atrás. Pero bueno, los griegos lo cambiaron todo, ¿eh? Incluso quitaron 2 horóscopos, o sea que de esta gente yo me fío poco. ¿De los griegos te fías poco? Sí, quitaron el cazador de serpientes porque era una ofensa para los dioses y quitaron ese horóscopo. Que era... decir, el Ofiuco? Sí, correcto. Era un hombre con una maza aporreando a una serpiente. Y eso para los dioses era ofensivo y quitaron un horóscopo. Pero es que luego quitaron otro. Uno que es solo de un día. El 23, creo que es. Uno que era un ser de agua, creo.
estoy hablando de cabeza, disculpad que esto no está en los papeles. Bueno. Entonces, ¿todo esto a dónde nos conduce? Esto nos conduce a que cuando bajaron las aguas, todo el conocimiento de la Atlántida, algunos se refugiaron en la Cueva de los Tallos y en galerías intraterrenas durante una cantidad ingente de años y otros huyeron con balsas a otros puntos de la Tierra. Y cuando bajaron las aguas, todo ese conocimiento salió de Mesoamérica y se extendió. Es que está escrito en piedra, 3 razas blancas salieron de la galería de la Tierra y se juntaron con los otros supervivientes de ese cataclismo. No, eso está claro que todo lo que es Sudamérica es yo me atrevería a decir la tierra de los dioses. Claro. Ahí hubo una inmigración masiva de estas entidades, impartieron esos conocimientos, fundaron grandes civilizaciones y recordad que los mayas tenían unas ciudades tan imponentes que aún hoy muchas de ellas siguen enterradas, devoradas bajo la selva. Sí. O sea que, imagínate lo que hay aún por descubrir. Sí. Y uno de los datos más importantes, aparte de la similitud fonética y estructural de la palabra, que si empezamos a hablar de dioses, tenemos que irnos antes de la escritura y antes de los jeroglíficos. Los dioses antes se veneraban con la palabra, no, la escritura vino después. Por eso la palabra y la fonética y la pronunciación es tan importante. Por eso es increíble que en los textos sánscritos Vedas, que algunos tienen 18.000 años, se hable de los incas y de los caras, que son tribus de Mesoamérica o Preamérica, o lo podemos llamar como... Ya me dirás tú cómo es posible que se hable de ellos como si hubiese una conexión, una transmisión, casi como de radio, ¿no? Sí. ¿Cómo se cubren esas distancias, no? Estas pruebas de la fonética es increíble. Y bueno, y lo de la isla Ronco Ronco, de la isla de Pascua, con la cultura, la pre-Bolivia y la pre-Índica, la misma escritura, una en una punta del mundo y la otra a 11.000 kilómetros, que es el punto más alejado de todo el globo, que es la isla de Pascua. ¿Cómo es posible? Pues porque los hijos de la serpiente, los Varuna, el pueblo de los navegantes, recorrieron la ruta del sol. En ese tramo de tiempo formaron el pueblo de Oriente, de la ruta del sol, los etruscos, los sumerios, los egipcios, y siguieron adelante hasta llegar a la Polinesia. Los polinesios no son de allí autóctonos, vinieron también de Preamérica o Mesoamérica, como lo podemos llamar. ¿Y cuál sería la característica principal de estas razas? Es decir, físicamente nos has dicho que había unos que estaban unos descendientes directos que estaban en Ecuador. Sí, en Ecuador, en la provincia de Esmeralda. Sí, y que tenían los pómulos muy pronunciados, ¿no? Las facciones caucásicas. Muchos tienen el cromosoma Y, que este cromosoma es distintivo del Cáucaso y de Europa. Pero todas las razas atlantes no eran así, habría algunas diferencias. No. Era un conglomerado de razas lo que había en la Atlántida. Y algunas perecieron, otras se salvaron, como hablemos en el vídeo anterior sobre la raza Abril, que aún hay libros de hoy en día, como el libro que se llama La raza futura, que te habla de que sobrevivieron debajo de tierra. ¿Y los piel roja, de dónde procederían? Yo creo de las tribus de los Cara o de los Tupi-Guaraní. Pero también son atlantes. Sí, claro, todos vienen de los mayas, los aztecas, de Indoamérica, todo viene de ahí. Madre mía. Claro, de ahí se puede explicar cómo apareció una moneda de la Dama de Elche en Utah. En Utah, Estados Unidos. En Utah, Estados Unidos, en el Gran Cañón. Bueno, y espadas celtas y allí ha aparecido de todo, incluso una cruz. Sí. No, es que tenemos que entender que esta gente eran grandes navegantes. Y el mundo estaba conectado antes por naves que cruzaban el cielo o por navíos inmensos. Incluso Magallanes, en sus crónicas, dice que se cruzó con un navío inmenso que dio replegar velas porque se asustaron. Unos remos enormes, una proa y una popa gigantesca. Y con gente muy bélica. Era un barco de gigantes. Pero entonces, claro, aquí habría que reescribir la historia porque oficialmente te van a decir que los mejores navegantes de la antigüedad eran los vikingos. Entonces, no, pero claro, los vikingos vendrían mucho después de todo lo que tú nos estás contando. Yo creo que los vikingos han estado más tiempo en la tierra de los que nos han contado
Y al igual que los atlantes, su tecnología era tan avanzada, que era tan simple, pero era perfecta. Era aerodinámica, parecía que estaba probada en un túnel de viento, como hacen con los coches para probar la aerodinámica. Bueno, mira, yo desde aquí te invito a que el próximo día que quieras colaborar con nosotros, nos hables de los vikingos. Bueno, eso es un melón muy gordo, y nos hables de Thor, de Odín, de Loki y de los grandes dioses nórdicos. Hostia, perdón por el taco otra vez. ¿Sabes que se me ha olvidado un dato? Es un dato puntual muy que viene con esto. ¿Sabes que Osiris iba en trineo cada año a recuperarse pasado la aurora boreal? Sí, algo he oído de eso, sí. Flipante, por favor, esto es flipante. Pero es decir, para prolongar la longevidad, ¿verdad? Sí, para prolongar la longevidad. Iba al Ártico. ¿Y quién vive en Ártico? Pues vivían los hiperbóreos. Los hiperbóreos. Esto ya es otra historia. Sí, esto es otra historia, que es otro melón de otros 4 o 5 papeles o 7. Bueno, hoy hemos abierto el melón de la Atlántida. Como veis, las razas atlantes debería de ser un tema que, bueno, deberíamos todos de intentar profundizar mucho más porque está lleno de sustancia, eso está claro. Diego, yo creo que hasta aquí, porque si no nos vamos a saturar con tanta información. La tenemos que dosificar, la tenemos que ir integrando. Este vídeo de hoy es para verlo varias veces. Sí. Es para verlo varias veces porque es alucinante y desde luego la edición posterior de este vídeo lo voy a pasar mal para poder situar un poco todas estas imágenes. Porque no, hombre, no, al contrario, es fantástico. Lo único que, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo para localizar tantos puntos de la Tierra, tantas regiones donde parece que emigraron estas gentes, ¿no? Bueno, pues yo te emplazo para próximos vídeos y para hablar de los vikingos. Creo que nuestro público le va a interesar el tema vikingo, ¿eh? Pues es alucinante. Los vikingos, la cultura nórdica, todos sus rituales, sus dioses, son los muy allegados a Hiperbórea y a toda la cultura de los dioses bóreos, de más allá de las bóreas. Ajá. Pues de eso... Iván, ahora. Exacto. Pues de eso hablaremos, Diego. De verdad, desde aquí, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta disertación. Muchísimas gracias a vosotros. Disculpadme, como siempre, por las erratas gramaticales y que muchas gracias por aguantarme, que ya sabéis que yo vengo siempre cargado de datos. Claro que sí. Nosotros encantados de aguantarte. Encantados, de verdad. Muchas gracias, Diego. Y a vosotros, nada, os emplazamos para siguientes vídeos. Espero que os haya gustado el de hoy porque ha sido muy, muy intenso y muy gráfico, muy ilustrativo. Nos vemos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.